Vamos a ver. A ver. A ver. Que nos están viendo 7 personas, Dios os bendiga. Pasa que no lo veo. Vamos a salir. Ahora sí. Buenas noches, Antonio Santiago. Dios te bendiga mucho. Así. Fernando Reyes, Dios te bendiga mucho. Antonio Amaya Fernández, nos dice José, nos dice bendiciones. Rafael de Maya, el tío Moreno, Dios te bendiga mucho. L, Dios te bendiga, compañero. Vamos a ver. Un tema interesante. Le estaba hablando con alguien que aprecio bastante, alguien que ama las escrituras, y solamente sabiendo que ama las escrituras así como la ama, pues ya le tienes que coger aprecio. Y la verdad que para mí es un privilegio tenerte en esta noche, José, te lo he dicho antes, te lo digo ahora. Gracias por querer compartir y de verdad de lo que Dios ha puesto en ti, porque sé que lo repito mucho, ¿vale? Pero es que lo creo de verdad, lo creo de verdad, con todo el corazón. Creo que es importante tener conocimiento y estudiar, y es importante pues tener, ¿vale? Buscar y tener, pero no es menos importante el compartir, porque el que comparte está también repartiendo de lo que Dios ha puesto en ti para los demás. Y creo, sinceramente, que es algo muy importante. De ahí que te quiero dar las gracias por querer compartir con todos nosotros y decirte lo que le he dicho a otros hermanos, ¿vale? En Colosenses 3:15, para que veáis que somos bíblicos, y además el tema de hoy es solo escritura, ¿eh? Dice, ser agradecidos en todo. También te lo quería decir a ti en esta noche, pues eso, de tu disposición, de querer compartir, de aportar tu granito a la enseñanza, a todos, no a una clase, a un tipo de personas, no, a todos los que luego puedan ver el vídeo, así. Y para nosotros es un privilegio, créetelo. Dice Romanos 13:7 que pagad según debáis, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y yo en esta tarde, pues lo que dice la Biblia, honra al que honra y respeto al que respeto. Así que muchas gracias por querer compartir y estar con nosotros. Y sobre todo aguantarme, que yo sé que a veces no es fácil, que soy, soy pesado. Bueno, buenas noches y te dejo. José, cuando quieras. Oye, antes de nada, pues saludaros a todos, a todo el equipo. A ti ya te he saludado particularmente, pero nuevamente, públicamente, también te saludo. Y saludar a todos los hermanos que en esta noche nos estén viendo y que se van a ir agregando para tratar un tema más de los tantos buenos que traéis en sana doctrina. Y que, bueno, soy un fan de vosotros, de verdad. Estoy ahí escuchando porque lo hacéis muy bien. Lleváis muy buena técnica, tanto el equipo como a los hombres que estáis llamando, que estoy aprendiendo mucho, de verdad,
y es algo muy importante, creo, para todos aquellos que amamos las Escrituras y que queremos afianzarnos en la palabra del Señor. Como bien dices tú, estudiantes de la Biblia, aprender de la Escritura, y esto es muy bueno. Que el Señor os bendiga y el Señor bendiga a toda la audiencia en esta noche. Bueno, alguien como usted que diga que sigues aprendiendo, pues ya, hermanos, no por nada, lo digo de verdad, nuestro hermano José el Argentino es un hombre preparado, diestro con las escrituras. Por eso, si él dice que va aprendiendo, pues todos los que somos más jovencicos, por ejemplo, como en mi caso, imaginaros lo que nos queda por aprender. Nada, cuando quieras, el canal es tuyo. Y nada, un tema que se está perdiendo un poco. Yo creo que se está perdiendo un poquito. Y porque hay mucha apología de la otra parte. De la otra parte hay mucho. Y cada vez más. Y como que se está menguando, se está balanceando para el lado de prima escritura y no de sola escritura, que es el tema que vas a traer hoy, solo escritura. Así que contento de que quieras haber traído este tema y nada, a disfrutar contigo. Adelante. Muy bien, muchas gracias, David. Pues vamos a ver, en los temas precedentes que estuve compartiendo con vosotros, la teología liberal caía dentro de la teología contemporánea. Posteriormente trajimos la suficiencia de las escrituras, que es una vertiente de la teología sistemática, hablando de la bibliología específicamente. Y el tema que vamos a tocar en esta noche es un tema que cae dentro del campo de la teología histórica. O sea que eso es importante para tener nosotros los parámetros y poder regirnos. Antes de empezar, yo voy a hacer dos preguntas. La pregunta es la siguiente. Primero, ¿qué es la teología histórica? ¿Qué es? Vamos a ver, hermanos. Mirad, la teología histórica y la historia de la Iglesia son dos temas diferentes. Aunque están estrechamente relacionados, no es lo mismo. La historia de la Iglesia es, en un sentido, parte de la teología histórica como disciplina de estudio teológico. De la misma manera, por ejemplo, que la exégesis es parte de la teología bíblica. Ahora bien, la historia se pregunta el qué, o sea, qué ocurrió, mientras que la teología histórica es el por qué ocurrió. No podemos tener, hermanos, un por qué sin un qué, pero un qué sin un por qué tampoco es de mucha ayuda. No sé si me habéis entendido con este juego de palabras, pero básicamente es que la historia pregunta el qué ocurrió, y la teología histórica nos habla del por qué ocurrió lo que ocurrió. Así que es importante, hermanos, matizar estos puntos para que entendamos la diferencia. Entender la historia de la Iglesia o la teología histórica y la doctrina, hermanos, nos ayuda a entender la historia del cristianismo desde el primer siglo y por qué hay tantas denominaciones diferentes, tantas enseñanzas diferentes y por qué la situación es la que es. Gloria al Señor. Mirad, la teología básicamente se divide, digo básicamente porque hay muchos subcampos, ¿no? Pero básicamente se divide en cuatro ramas. Cuatro ramas de estudio complementarias, que si lo pusiéramos, hermanos, desde un punto de vista para poder apreciarlo, os voy a poner un ejemplo ahora, pero básicamente lo vamos a dividir en cuatro partes. Teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología pastoral, que también se llama teología práctica o teología ética. La teología histórica estudia, hermanos, el desarrollo del dogma o de la doctrina, así como los cambios y los énfasis que ocurrieron de la misma en la historia. Si comparamos el estudio teológico a un árbol, vamos a comparar que el estudio teológico es un árbol, la teología bíblica sería la raíz, la base. La teología histórica, que es la que vamos a hablar en esta noche, sería el tronco de ese árbol. La teología sistemática serían las ramas del árbol. Y la teología ética o pastoral serían los frutos y las hojas del árbol. Eso es para que tengamos, hermanos, una panorámica de cómo se distribuyen las teologías y qué es la teología que vamos a tratar.
en Un esta noche. segundito, José, perdóname que te interrumpa. Jero, ¿sabes por qué hay menos gente? Porque lo tienes puesto con privacidad, hermano. Haz el favor y ponlo en público para que así los hermanos puedan conectarse y puedan ver el vídeo. Si no, muchos hermanos no van a poder ver el vídeo. Haz el favor y ponlo en público, ¿vale? Ahora cuando puedas. Vale, que ya vale, hermano. Claro, por eso hay ahora mismo así de gente y no me deja a mí compartirlo en varios sitios, ¿vale? Así que nada, hermanos, cosas del directo. Ujú. Ha tenido que reiniciar el programa con el que lanzamos y de ahí que esté pasando esto. Pero bueno, ahora mismo se soluciona en un momentico y ya está. Mira, nos está diciendo el Josian, es de Donosti, de San Sebastián, y es profesor de la EBE. Nos está saludando, es moderador de canal. Desde aquí, un abracico grande, Dios te bendiga mucho. Dice mi compañero Eleazar que la verdad que le gustó bastante cuando estuviste la otra vez, José, y dice, hermanos, coger papel y boli, que voy como siempre es para aprender, que hoy para siempre, como siempre es para aprender. Ya está. Hermano, adelante, continúa. Muy bien. Estamos haciendo dos preguntas antes de introducirnos para aquellos hermanos que, bueno, se vayan agregando ahora. La pregunta, ¿qué es la teología histórica? Y hablábamos de que la teología histórica, aunque lleva una compenetración importante con la historia de la Iglesia, no es lo mismo. Y que si fuese un árbol, en las cuatro ramas básicas de la teología bíblica sería la raíz, la teología histórica sería el tronco del árbol, después la teología sistemática serían las ramas y en la teología pastoral o ética serían los frutos y las hojas del árbol, para que tengamos una visualización completa de lo que es. Y eso es lo primero, que es teología histórica. La segunda pregunta, antes de introducirnos en el tema, es ¿por qué compartir algo de teología histórica? O sea, ¿por qué compartimos esto? Hay dos buenas razones bíblicas. Primero, entre otras, dos buenas razones bíblicas, hermanos, que nos exhortan a estudiar la teología histórica. Mirad, bíblicamente, dice la palabra del Señor, oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días en aquellos tiempos pasados. Salmo 44.1. Y también dice en el Salmo 105.5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O sea, en esos dos versículos se nos está invitando, se nos está, hermanos, recordando que recordemos, que no nos olvidemos de las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, que es muy, pero que muy importante saber que estamos parados, hermanos, sobre los hombros de gigantes. Nosotros tenemos una visión ahora muy amplia porque los que nos han precedido han sido gigantes y sobre esos hombros estamos nosotros parados. Aunque a lo mejor seamos muy enanitos, pero la altura nos las han dado ellos, los anteriores. Eso es importante reconocer. Y reconocer la teología, hermanos, histórica. Así como nosotros recordamos a los padres de nuestra misión, que eso es importantísimo, recordar cómo se fundó Filadelfia, cómo fue Filadelfia, quiénes fueron aquellos que nos trajeron la palabra, también es importante ir un poquito más allá, ir un poquito más atrás para ver que de dónde procedemos, de dónde venimos. Así que, hermanos, no hay nada más saludable para la vida cristiana que estudiar historia de la Iglesia. Yo animo a los hermanos que vean lo que es la historia de la Iglesia. Volver a leer, hermanos, referente a los grandes movimientos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha hecho y observar lo que ha sucedido en la Iglesia en distintos momentos de su historia. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es alejarnos un poco, pero en cierta parte ser parecidos. Vamos a hacer de profetas, pero al revés. Hoy en día hay mucho ánimo de lo escatológico, ¿verdad? De lo profético. Y eso es bueno, eso es bueno. No podemos decir que es malo. Es bueno, es buenísimo. Pero parece que nada más que queremos mirar al futuro
y no mirar al pasado, hermanos. Y el que olvida el pasado tiene un grave problema. Por eso, hermanos, estudiar la teología histórica no es otra cosa que estudiar el obrar de Dios, estudiar cómo Dios ha obrado. Esto también nos ayuda a recordar la constante batalla espiritual que ha habido entre Satanás y la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Nos muestra la historia y las muchas maneras y las muchas formas en que Satanás usa para propagar la falsa doctrina en la iglesia, y esto tiene su base en lo que dijo Pablo cuando advirtió a los ancianos de Éfeso que vendrían lobos rapaces quienes enseñarían falsas doctrinas. No nos podemos olvidar de eso. Eso forma parte de la historia, pero es un legado presente para nosotros. Es mediante el estudio de la teología histórica, hermanos, que vemos cuán verdaderas resultan las advertencias de Pablo a medida que entendemos cómo las doctrinas fundamentales de la fe cristiana han sido atacadas y también han sido defendidas durante más de casi 2000 años de historia en la Iglesia. La historia es la marca indeleble, hermanos, del dedo de Dios en los acontecimientos de la humanidad. Por tanto, tenemos que estar siempre mirando qué sucedió en la historia. La historia de la Iglesia, hermanos, es la historia del obrar de Dios, como hemos dicho, a través de su pueblo. Crecemos espiritualmente a través de ejemplos piadosos de la fe de los que nos han precedido. Hermanos, en una era donde estamos viviendo rodeados de enanos, permitirme así, de enanos espirituales, de falsos autoproclamados apóstoles y visionarios, haremos bien, hermanos, en encontrar consuelo para nuestras almas y ejemplo a seguir en las páginas de la historia de la Iglesia. Por tanto, es una asignatura que no debemos olvidar. Teología histórica, historia de la Iglesia, es importante. ¿Por qué? Porque, mirad, no podemos dar una solución a problemas actuales sin comprender las causas del problema. La manera como reconozco una causa, hermanos, es a través del efecto que ésta tiene. La teología histórica nos ayuda a comprender y a analizar las debilidades de la Iglesia en la actualidad, así como las causas y las posibles consecuencias que podría tener para la salud de la Iglesia el entorno que nos rodea. Una Iglesia que no está familiarizada con la teología histórica está condenada a caer y posiblemente caiga en la herejía. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en muchas iglesias contemporáneas, que por no mirar a la historia están cayendo en errores que si los hubieran visto mirando la historia de la Iglesia no hubiesen caído. Por tanto, es muy, pero que muy importante mirar esa mirada hacia atrás de la teología histórica. Dicho esto, el tema que hoy nos atañe, hermanos, es la sola Escritura. Mirad, surgiendo de la Reforma en el siglo XVI, fue tocada una trompeta, hermanos. Esa trompeta tocada fue un llamado a la sola Escritura. Realmente fue el fundamento de las otras 4 solas, porque sola Escritura no está sola. Hay 4 solas restantes que forman las 5 solas. Sola Escritura, sola fide, o sea, solo la fe, solo gratia, solo la gracia, solo Cristo, y soli Dei gloria, o sea, solo a Dios sea la gloria. Ahora, estas 5 solas, hermanos, las vamos a imaginar de esta forma. Vamos a pensar en las 5 solas de esta manera. Vamos a imaginar un templo majestuoso, un templo precioso, un templo de estos antiguos, magnífico. Bien, el cimiento sobre el cual descansa todo el edificio es sola Escritura. Todo aquello en lo que creemos, todo lo que obedecemos, todo lo que consideramos de valor en las convicciones de nuestra alma, está basada sobre el cimiento estable de sola Escritura. Es a partir de sola Escritura, sobre el cimiento sólido de la palabra, que todo el edificio de las 5 solas descansan. Alabado sea Dios, hermanos. La Iglesia Católica dijo, las Escrituras más la tradición, las Escrituras y las jerarquías eclesiásticas, las Escrituras y los concilios de la Iglesia, las Escrituras y la autoridad papal.
Y los reformadores fueron tajantes, directos, determinantes. Dijeron, no, no, solo las Escrituras. Porque si alguna otra cosa es añadida, hermanos, al cimiento de la Iglesia, se romperá el cimiento y no va a sostener la enseñanza y la predicación de Jesucristo, basado en la sola Escritura. Sobre este cimiento, hermanos, de sola Escritura, hay tres pilares inmensos, hermanos, que enmarcan el Evangelio y sostienen en su proposición más básica y elemental. Sola gracia, primera columna; sola fe, segunda columna; solo Cristo, tercera columna. Así que vemos que sobre el cimiento de la palabra, la sola gracia, la sola fe y solo Cristo. O sea, la salvación es por gracia únicamente, sola gracia; a través de la fe únicamente, sola fide; en Cristo únicamente, solo Cristo. Y cuando todo esto está en su lugar, cuando el fundamento es la Escritura, las tres columnas restantes, sola gracia, sola fide y solo Cristo, están puestas, está lo último, hermanos, que es el pináculo, el techo a lo cual apuntala todo, y es solo Deo Gloria. O sea, todo esto para la gloria de Dios únicamente. Esta, hermanos, esta definición que hemos hecho breve, es la reforma entera. Es la reforma en un telegrama. Es la reforma en una cápsula. Ahí están todos los asuntos de nuestra fe evangélica, de lo que los reformadores pusieron como principios. Pero si miráis bien, todo esto descansa en sola Escritura. Es en sola Escritura, solamente en la Escritura, donde descansa todo lo demás. Sola Escritura, hermanos, que era uno de los lemas, como hemos dicho, con lo que la tradición de cultura evangélica enunció, uno de los principios básicos, junto a los que hemos dicho, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios, más conocidas por 5 solas de la Reforma Protestante. Ahora bien, sola Escritura es la certeza de que en el encuentro con la palabra de Dios, cuyo testimonio se halla en la Biblia, se encuentra la totalidad de lo necesario para la salvación. En ella se nos presenta a Jesús, porque nunca podríamos saber de Jesús si no es por la Escritura. Por eso es el fundamento. Así que solo Cristo no tiene sentido si no hay sola Escritura, porque yo no conocería a Cristo si no conociese la Escritura. ¿Veis cómo el fundamento de la Escritura es el que sostiene el pilar de solo Cristo? Solo Cristo, ¿por qué? Porque es en la Escritura donde yo encuentro al Cristo de gloria, donde veo su vida, sus enseñanzas, sus obras, el Cristo crucificado e incluso el Cristo resucitado. Y cuando yo veo eso en la Escritura, puedo decir solo Cristo. Si no, no podría decirlo. Es la revelación que inspira incluso nuestra fe. Porque es en la Escritura donde se nos habla de la fe. Es en la Escritura donde nosotros inspiramos nuestra fe, cobramos la fe. O sea que es el pilar básico también de esta segunda columna, sola fe. Y también nos habla de la gracia divina. ¿Dónde descubrimos la gracia de Dios si no es en la Escritura? En la Escritura fue donde Martín Lutero y muchos tantos hombres de Dios han encontrado la gracia de Dios. Por eso, en esa palabra de sola Escritura encontramos también sola gracia. Ya tenemos las tres columnas. Y que el que se atiene a la palabra, hermanos, sabe a quién glorificar. Solo a Dios la gloria. Porque si no conozco la Escritura, estoy adorando a un Dios desconocido y no le puedo rendir la gloria como se la merece si no es por medio de la revelación escrita. Así que ese último colofón que pone solo a Dios la gloria tiene su base también en la Escritura. Es que por medio de la palabra entendemos esto. Ahora bien, hermanos, sola Escritura es a la vez una afirmación y es un reclamo.
Es la afirmación que permite un retorno a las fuentes, a la fe prístina del Evangelio. Con esta expresión se buscaba recuperar la fe sencilla y sin boato que se había extraviado en el camino de una iglesia corrompida por el poder y el orgullo, y para ello encontró en el Libro Santo su inspiración y la suficiente guía con la cual sostenerse. Pero a la vez era un reclamo, era la forma de dejar atrás la teología escolástica con su apelación a la tradición y sus elaborados argumentos abstractos. La tradición, formada básicamente por los concilios, librada al arbitrio del magisterio, del poder eclesial y de la filosofía griega, Platón, en la tradición de Agustín de Hipona, y Aristóteles, en el caso de Tomás de Aquino, y que se habían constituido en la base argumentativa de la fe cristiana. La Biblia quedaba atrapada en el poder eclesial que la encerraba en sus catedrales sin dejar su lectura abierta al pueblo. La Biblia quedaba atrapada en un latín que ya no era la lengua vulgar de Jerónimo de Estridón. La Biblia era pasada por el filtro de una filosofía aristocrática de intereses políticos y económicos. El retorno a la Biblia como única fuente de fe y doctrina era una poderosa crítica, hermanos, a la corrupción del poder de la Iglesia, a la manipulación de la fe de la gente sencilla y al modo en el que se había construido el hacer teológico. Eso, hermanos, era una demanda que así vemos en la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Sola Escritura, hermanos, es importantísimo en nuestra fe evangélica. Es importante porque sin la sola Escritura estamos perdidos. ¿Os habéis parado a pensar si no tuviésemos la Escritura por un momento? Bueno, lo que los reformadores quisieron decir con sola Escritura, y quiero decir que este lema de sola Escritura no fue inventado por Lutero, sino que posteriormente se formuló esas 5 solas, sola Escritura, sola gracia, sola fide, sola Dios la gloria, etc. Sola Escritura era importante porque definía muy bien y definía muy claramente lo que creían y lo que creemos, ¿vale? Mirad, en el año de 1555, en Inglaterra, se produjo una marcha atrás en el proceso de la Reforma. Inglaterra no entró en la Reforma con Enrique VIII. Enrique VIII era simplemente un cismático. Buena parte de su teología, hermanos, era una teología católica, no era una teología reformada. Cuando se produce la muerte de Enrique VIII, en realidad comenzó la Reforma con su hijo Eduardo, que era un niño, pero que tenía educadores que sí tenían un corazón evangélico y sí tenían un amor por la palabra y sí deseaban reformar la Iglesia de Inglaterra. El problema es que el niño Eduardo vivió poco, era un niño de salud enfermiza y murió. Y subió al trono su hermana María, que era una católica convencida de llevar de nuevo a las ovejas de Inglaterra a la obediencia de la Iglesia católica. María pasaría a la historia como María la Sanguinaria. De hecho, el obispo de Londres generalmente, cuando María no conseguía quedarse embarazada de Felipe II de España, lo atribuía a que María no quemaba suficientes protestantes, porque si quemase los suficientes, seguramente quedaría preñada y proporcionaría un heredero al trono inglés. Y eso significó, hermanos, que muchos de aquellos protestantes, de aquellos reformados, tuvieran que pasar ante tribunales especiales donde se les juzgaba por herejes y a continuación, se les ejecutaba. En 1555, uno de los reformadores, que se llamaba John Rogers, compareció ante la alta comisión por cargos de herejía. El obispo Stephen Gardiner, que además era el Lord Canciller de la Reina María, en un momento determinado le dijo: hijo, tú no puedes probar nada por la Escritura. La Escritura está muerta y tiene que tener un expositor que esté vivo. A lo cual Rogers le contestó: no, la Escritura está viva. Esto, hermanos, es precisamente la centralidad de la Biblia cuando se examina desde el punto de vista de la Reforma. Para los reformadores, la Biblia no solo era la palabra de Dios, para ellos era una escritura viva que no necesitaba de una jerarquía eclesiástica que la interpretara y la retorciera,
que no tenía una autoridad humana por encima, sino que por ser la palabra de Dios estaba viva y que por supuesto era algo que podía cambiar la vida de los seres humanos. El mismo Lutero dijo: nunca hemos deseado otra cosa más que la libertad de tener la palabra de Dios o las escrituras para enseñarlas y practicarlas. La base de la reforma es precisamente eso, hermanos. A lo único que aspiramos es a contar con la Biblia, la palabra de Dios, para poder enseñarla a otros y además acomodar nuestras vidas a sus mandatos. A todos los hombres, dijo John Ball, no solo se les permite, sino que se les exhorta y se les ordena que lean, que escuchen y que comprendan las Escrituras. Frente a una Biblia que había sido secuestrada, David, durante más de un milenio, a la que solo habían tenido acceso personas de educación superior o clérigos que conocían el latín y que ya en los tiempos de la Reforma era una lengua muerta que no circulaba, y que podían leer esa versión antigua de Jerónimo, la Vulgata Latina, los reformadores decían: devolver la Biblia al pueblo y dársela ya, y devolverla en su propio idioma. Así que, hermano, la Reforma insistió en la necesidad de tener un auténtico apetito por la palabra de Dios. La palabra de Dios no era algo que se podía compendiar en un librito de promesas bíblicas o algo que de vez en cuando se leía en un momento determinado. No, la Biblia era algo a lo que se tenía que acercar, conforme a Josué 1:8, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. John Cotton, hablando a su congregación, les decía: alimentaos de la palabra de Dios. Y esto está en perfecta consonancia con las palabras de Jesús cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Richard Baxter, hermanos, otro reformador, uno de los grandes teólogos puritanos, hablaba y decía que aquellos que creen en la palabra tienen que amarla, reverenciarla, leerla, estudiarla, obedecerla y apegarse a la Escritura. La relación entre la Iglesia y la Biblia, donde se encuentra la verdad revelada por Dios, ha de ser íntima y estrecha. Sola Escritura. Tiene que ser, hermanos, un abrazo que nos une la Iglesia con la Escritura. ¿Y cuál es esta relación? Al dar respuesta a esta relevante pregunta, percatémonos de que aquí se establece la principal línea divisoria entre la Reforma y la Iglesia de Roma. Mientras la Reforma devolvió la Biblia a su verdadero lugar en la Iglesia, al proclamar que la Iglesia, toda la Iglesia, todas las iglesias, han de someterse a la palabra como único tribunal inapenable en materia de fe y conducta, la Iglesia de Roma mantuvo su doctrina de un jerarca humano investido de un carisma institucional de infalibilidad que fue posteriormente definido como dogma, no como superior a la Biblia, faltaba más, pero sí como un único intérprete inapelable de la Biblia. Así se constituyó a la Iglesia en garantía del Evangelio, y esto era un error. En vez de constituir al Evangelio en garantía de la Iglesia, según el orden que dicta la razón e incluso la misma Biblia. En la Biblia encuentra la Iglesia todo lo que está obligado a creer, predicar y practicar en relación con Dios. La Iglesia no puede ni añadir, ni quitar, ni alterar la menor partícula de dicho mensaje. Ahora bien, hermanos, la implicación de sola Escritura trajo unos beneficios posiblemente insospechados. Nadie iba a pensar la revolución que vendría posteriormente. Mirad, hermanos,
Cuando los reformadores traducen la escritura a las lenguas vernáculas, porque ellos entendían que la Biblia tenía que ser el centro de las iglesias, la Biblia tenía que ser el centro de las personas, solo la escritura, donde hallamos todas las doctrinas, toda la revelación, todo lo que Dios quiere de nosotros. Eso no tuvo solamente una repercusión teológico-espiritual, sino que tuvo una repercusión cultural, económico y social. ¿Por qué? Porque tradujeron la escritura, pero ahora se encontraron un problema. La mayoría de la gente era analfabeta, no sabía leer. Ya hemos traducido la Biblia, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo la van a leer? ¿Cuál fue la respuesta de los reformadores? Vamos a darle escuelas, alfabetizar al pueblo de una forma gratuita. Y así lo hicieron, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, en los diferentes lugares donde el protestantismo, con ese lema de sola escritura, mirar la repercusión que tuvo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el pueblo se alfabetizó, y un pueblo alfabetizado, que ya era capaz de leer la escritura, no solo obtuvo un beneficio espiritual, no solo obtuvo un beneficio teológico, sino que obtuvo un beneficio cultural y económico. Cuando la contrarreforma del catolicismo se genera posteriormente en el Concilio de Trento, con ese concilio se sumerge absolutamente a la Iglesia Católica y precisamente a los fieles católicos en la más absoluta incultura y pobreza. Dice Arturo Pérez Reverte, un hombre que hace muchos libros, que España se buscó la ruina cuando no aceptó al Dios de la Reforma. Iñaki Gabilondo, un periodista también, decía razón, porque al no aceptar la idea luterana, la idea reformista de escuelas a través de sola escritura, el pueblo se mantuvo en la total y absoluta ignorancia. El resultado fue que tuvimos en España y en los países que predominaba el catolicismo una incultura que llevó a una pobreza extrema. De ahí las diferencias que existen entre los países protestantes y los países católicos. Hay una diferencia abismal. Ellos en Europa nos llevan una capacidad mucho más adelantada. ¿Por qué? Por el principio de sola escritura, David. Sola escritura generó todos esos beneficios a nivel humano, a nivel cultural, a nivel socioeconómico, pero también, por supuesto, generó un beneficio espiritual y puso a la Biblia en el lugar que le correspondía dentro de la congregación. Ahora vamos a ver, hermanos, el siguiente asunto es ¿qué es sola escritura? Y yo quiero matizar aquí una diferencia, porque no es lo mismo sola escritura que lo que me acababas de decir tú hace un ratito. ¿Qué me decías tú hace un rato, aparte en privado, que era muy parecido a sola escritura? Prima. Prima escritura. Eso es, David. Dilo tú. No, prima escritura. Prima escritura. Hay una diferencia. No es lo mismo prima escritura que sola escritura. Porque prima escritura, sí, dicen que la Biblia es importante, es una revelación, pero que no es toda la revelación. Ese es el concepto católico, ese es el concepto que en Trento la Iglesia de Roma argumenta y establece. Y ellos dicen, además de la revelación sobrenatural según la creencia universal de la Iglesia declarada por el Santo Sínodo de Trento, están contenidos los libros y escritos y las tradiciones no escritas que han llegado a nosotros. Dicho de otra forma, no solamente es la escritura, sino que hay que añadir también el magisterio de la Iglesia, el que pueda interpretar las tradiciones y todo ese largo etcétera y coletilla que trae el
la prima escritura. Ahora bien, lo que no es sola escritura. Vamos a ver lo que no es. Sola escritura no es la afirmación de que la Biblia contiene todo el conocimiento habido y por haber. No, no nos equivoquemos. La Biblia no es un libro de ciencia, ni tampoco es un manual de cómo ensamblar un vehículo, por ejemplo. No, de eso, de clases de mecánica, la Biblia no nos va a decir nada, hermanos. Tampoco es una enciclopedia de toda la sabiduría y del conocimiento humano. No. Todos aquellos que objetan de que hay verdades que se encuentran fuera de la Biblia, no afecta en lo más mínimo a la doctrina de sola escritura. O sea, la Biblia no es solamente el libro gordo de Petete, vamos a decirlo así, para que podamos entenderlos. Sola escritura no es la afirmación de que la Biblia es un catálogo exhaustivo de todo conocimiento religioso. La misma Biblia afirma que ella no es un libro exhaustivo en detalles. Es cierto que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, conforme a Juan 20:30. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sin embargo, aunque la Biblia no contiene todos los detalles de manera exhaustiva, no significa que no sea suficiente como la fuente de verdad. ¿Acaso necesitamos saber, por ejemplo, de qué color eran los ojos y el cabello de Mateo? Pues no, y seguro que tenía un color de ojos y un color de cabello, pero la Biblia no lo dice porque no es necesario. ¿Necesitamos saber con detalle cuáles eran los platos favoritos que comían los apóstoles? No. Seguro que no. Por eso tampoco la Biblia lo dice, aunque aparece el pescadico por ahí. Eso ya no son indicios. ¿O qué ropa usaba Judas Iscariotes? Tampoco lo dice. Es obvio, hermanos, que la Biblia no necesita ser exhaustiva para poder ser suficiente. Atención. Como nuestra fuente de verdad divina. La Biblia nos provee el conocimiento necesario que Dios planeó que tuviésemos, tal y como Juan nos lo dice. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. No sé, David, te veo, si quieres preguntar algo, yo voy a tomar un traguito de agua con vuestro permiso. Sí, tranquilo. Tómate bastante rápido y de eso ha sido, gloria al Señor. Muy bien todo lo que estás compartiendo, al revés, disfrutando. Nada, que estaba intentando compartirlo en unos grupos y no sé por qué a mí no me está dejando. Pero bueno, luego lo intentaremos y seguiremos, ¿vale? Que si me ves así que tal es por eso que estoy Ya sé, estás haciendo tu trabajo, normal. estoy intentándolo, pero no se puede. Hoy ha habido algún problemica más. Pero Muy bueno, bien. precioso el tema, la verdad. Siga, siga. Venga, pues continuamos. Sola Escritura no niega lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad de la Iglesia para enseñar la verdad divina. Porque, mirad, hay algunos que también buscan el extremo, ¿eh? Yo solo la Biblia y nada de iglesia, ni nada de pastor, ni nada. No, atención. Porque si tú crees realmente en la misma Biblia te dice que hay que estar bajo autoridad, que hay que reconocer a los hermanos que nos presiden, que como bien has dicho tú hace un rato, al que gloria, gloria, al que honra, honra, siempre dentro de los parámetros de la Escritura. Ahora, lo que la Escritura nos está diciendo, y sola Escritura nos quiere decir, es que no hay una jerarquía que esté por encima de la Escritura. Eso sí es lo que nos quiere decir. Así, hermanos, la palabra de Dios nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La descripción de la iglesia como columna y baluarte de la verdad es correcta. Sin embargo, existe una gran diferencia entre reconocer y confesar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y creer que la iglesia es el árbitro final de la verdad misma. Eso no es así. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, presenta y sostiene la verdad, pero ella misma permanece sujeta a la verdad. O sea, la iglesia no está por encima de la Biblia. Ni los pastores están por encima de la Biblia, ni los responsables están por encima de la Biblia,
ni el presidente, ni el consejo de dirección, ni el Papa de Roma está por encima de la Biblia. La Biblia está por encima de todos y de todo. La Biblia es la norma. La Biblia es la que nos dirige a todos y a cada uno. Amén. Sola Escritura no niega que la palabra de Dios en ocasiones ha sido hablada de manera verbal. La doctrina de sola Escritura no niega el hecho de que en tiempos anteriores al cierre del canon bíblico, la palabra de Dios fue hablada a través de los profetas, de los apóstoles y también como palabra escrita. Pero lo que sí afirmamos y sentenciamos es que todo lo que Dios le plugó que tuviésemos como infalible, autoritativo y que apela a nuestra conciencia en la actualidad, Él lo ha provisto en las Escrituras, las cuales son ciertas, seguras, claras, comprensibles y sobre todo dignas de confianza. Gloria al Señor. Amén. Bien, hay bastantes puntos, pero voy a deciros qué es, sola Escritura. Sola Escritura es la única regla de fe para la Iglesia. La única regla de fe. La única que ata nuestras conciencias. Amén. Nuestras conciencias no las ata una denominación. Nuestras conciencias no las ata unas normas establecidas. No. Nuestras conciencias son sujetas a la palabra de Dios. Martín Lutero lo dijo muy claro en la Dieta de Worms. A menos que no se me convenza por las Escrituras de que estoy equivocado, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no es bueno ir en contra de la conciencia. Ni quiero retractarme, ni me voy a retractar. Así que nosotros, la única cosa que nos ata a nuestra conciencia es la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos sujeta. Eso significa que toda norma, todo consejo, todo lo que se establezca, si no tiene base bíblica, no tiene por qué atarme. No tengo por qué sujetarme. Me puedo sujetar en obediencia, hermanos. Me puedo sujetar por amor, por no hacerle daño a otros, pero mi conciencia no está atado a eso, porque solo la Biblia es la que ata mi conciencia. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia es la única regla de fe en la Iglesia. El énfasis aquí, hermanos, es la naturaleza de las mismas Escrituras. Son la palabra de Dios, la revelación que proviene del aliento mismo de Dios, la cual es suficiente como regla de fe necesaria para la misión de la Iglesia en este mundo. Por tanto, sola Escritura es la única regla de fe para nosotros. Todo lo que necesita para ser cristiano se encuentra en las Escrituras. Solamente ahí, hermanos. Todo lo que tú, David, y yo necesito está en las Escrituras. Os decía en la anterior, la suficiencia de las Escrituras, ¿os acordáis? ¿Qué debo hacer aparte de lo que la Biblia me dice para obedecer a Dios? ¿Qué debo hacer? Nada, absolutamente nada. No hay nada. Si tú te sujetas a lo que la Biblia dice, tú serás un varón perfecto, perfectamente preparado, maduro, para hacer toda buena obra. Por tanto, no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos indica. Si nosotros nos sujetamos a la Escritura, seguro que tenemos todo aquello que Dios pide y demanda de nuestra vida. No existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de las Escrituras. Las Escrituras nos revelan lo que necesitamos saber para la salvación. Todo lo que necesitamos saber, creer, observar para la salvación se encuentra solamente en las Escrituras. Y que no solo los educados, los cultos, hace un rato hablábamos de esa gente que sabe mucho, los que pueden comprender, porque solo es para es casi un gnosticismo, para los iniciados, para esos que tienen un... No. La Escritura es para todos. Amén. Para todos. Una de las cosas, de las pegas que puso la Iglesia Católica, era que al soltar la Biblia al pueblo y que el pueblo pudiese entenderla, se corría el riesgo de que se malinterpretara porque no estaba sujeto al magisterio de la Iglesia. Vale, hermanos, es real, es verdad que es un riesgo, pero es un riesgo que yo corro gozoso, porque las personas pueden leer libremente la Escritura.
y pueden interpretar. No hace falta ser un gran teólogo. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo y podemos interpretar la Escritura como creyentes. Ahora, interpretarlas correctamente, ¿eh? Porque no se te da autoridad para malinterpretar la Escritura. Eso nosotros no lo aprobamos, pero sí creemos que Dios puede hablar libremente a nuestros corazones, particularmente cuando yo abro mi Biblia y la leo. Eso lo intentó evitar la Iglesia romana y ellos eran los únicos que tenían la llave y secuestrar la Biblia de esta forma. Bueno, nosotros, hermanos, no creemos eso. Toda tradición debe someterse a una autoridad superior y esa autoridad superior es la Biblia, Amén. la Escritura. Toda autoridad, como hemos dicho anteriormente, no me importa el nombre, no me importa la historia que tenga detrás, no me importa las iglesias que haya pastoreado. Toda autoridad debe de sujetarse a la Escritura, a la Biblia. Si se sujetan a la Biblia, si nos sujetamos a la Escritura, hermanos, entonces estamos haciendo lo correcto, porque es la Biblia la que marca las pautas para nosotros. Bien, voy a terminar rápidamente, hermanos, para entrar en esta recta final. Y al decir esto que voy a decir, porque teniendo este legado, viendo lo que es la sola Escritura para nuestras vidas, que debe ser la única norma, la única regla de fe, las repercusiones que eso ha tenido, quiero deciros que lo que os he dicho de la cultura en Europa, no solamente ha sucedido en Europa. Nosotros como pueblo gitanicos que somos, ¿Verdad? la Biblia nos ha culturizado. La Biblia nos ha enseñado. Muchas personas han aprendido a leer porque la Biblia, el Evangelio, ha venido a la vida y es por la Biblia, han aprendido a leer en nuestro pueblo. Permitirme esta expresión, nos metemos todos y que se salve el que pueda, pero prácticamente nos ha civilizado humanamente. O sea, la repercusión que tiene la Escritura, la sola Escritura. Ahora, viendo todo este legado, hermanos, viendo cuánta sangre ha costado esto de sola Escritura, viendo estos pilares fundamentales, que si sacamos la sola Escritura, se viene todo el edificio abajo. Voy a decir algo y espero que no me apedreen por esto. Mirad, hermanos, esto, sin lugar a duda, nos conlleva la responsabilidad de la mayordomía de la palabra, de cómo debemos transmitir la palabra. En muchas iglesias hay que poner la Biblia en medio del culto, porque en muchos lugares está creciendo todos los otros elementos, como la alabanza, los cánticos, las obras de teatro y demás, y cada vez se da menos lugar a la exposición de la lectura, el estudio de la Biblia en la comunidad cristiana. Debemos de poner la Biblia en el centro de nuestras iglesias, porque eso es sola Escritura. Eso es sola Escritura. Poner la Escritura en el centro. Es lamentable, David, ver cómo muchos púlpitos se han convertido en escenarios donde cabe todo y hay tiempo para todo, pero mucho menos tiempo para la exposición de la palabra, sola Escritura, que es para lo que en realidad el púlpito fue diseñado y cobra sentido. ¿Sabes, David, que el púlpito ocupa un lugar central en nuestras iglesias? Y no obedece a un mero capricho visual o decorativo. ¿Qué va? Eso expresa una verdad teológica por detrás, que emana de la Reforma, que emana de sola Escritura, en contrariedad con lo que la Iglesia Católica cree. Si tú pasas a una Iglesia Católica, tú con lo que te vas a encontrar en el centro es el altar, porque ellos le dan prioridad teológica al sacrificio de la misa. ¿Y dónde se encuentran los púlpitos? Pues ahora en unos atriles, en un costadito, que casi ni se ve, o en esos lugares altos que había, creo que se llaman Abón o Mabón o algo así, le tienen un nombre específico, que era de donde de vez en cuando se daba la homilía en latín que nadie la entendía, ¿vale? Pero cuando los reformadores llegan y rescatan sola Escritura, ellos dicen, no,
la Biblia tiene que ocupar el centro. Por tanto, ponen, hermanos, al púlpito en el centro de la iglesia. En las iglesias nuestras, ahí está el púlpito, en el medio. Y esto nos está indicando que es en ese púlpito donde tenemos que poner esa escritura, y desde ese lugar la escritura tiene que correr. La sola escritura tiene que venir a nuestra vida. Esto tiene que ver con la relación estrecha y directa con sola escritura, pues es desde el púlpito de nuestras iglesias, el lugar central en las congregaciones, David, desde donde tenemos que proclamar la sola escritura, solo la palabra de Dios. Esto es importantísimo para nosotros. David, vivimos en una generación que ha comprometido el sagrado mandamiento de la exposición de la palabra. La exposición está siendo reemplazada con el entretenimiento, la predicación con la actuación, la doctrina con el drama y la teología con la teatralidad. Y esto es así. Lamentablemente, la exégesis y la exposición bíblica han abandonado el púlpito. Su lugar lo ha ocupado el histrionismo, la falta de preparación o las historietas de experiencias espirituales extraordinarias. Personas que tienen la pretensión de haber recibido revelaciones de una versión, según ellos, mejorada del Evangelio. Vaya, vaya. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamar la palabra de Dios, la sola escritura, con claridad y con frecuencia. Hoy proliferan los púlpitos, ¿verdad? Pero no la verdad, no sola escritura en todos los púlpitos. Tristemente, hermanos, hemos visto en los últimos años una proliferación del error, de la mentira y del engaño. Y esto se debe a una sola razón: ignorar el principio de sola escritura. Lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende, hermanos, de la autoridad que le concedamos a la palabra de Dios. La Biblia es la base de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros enseñamos. Lamentablemente, algunos han hecho del púlpito su trono, de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Así de claro. En lugar de adaptar la fe cristiana, como dije el otro día, a una iglesia hermana, para satisfacer las necesidades de los consumidores, debemos proclamar la Biblia como la única opción de la verdad salvadora. La verdad bíblica es indispensable para el entendimiento, el nutrimiento y la disciplina de la iglesia. Sola escritura. Si evaluamos, David, nuestra predicación por lo que desea la congregación, podemos estar cocinando una receta para obtener herejía. A veces estamos dando lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Y eso es peligroso. No estoy diciendo que nuestras congregaciones sean heréticas, Dios me libre. Solo que la palabra de Dios y no la opinión popular debe ser la prueba de nuestra fidelidad. Es el llamado de los pastores, de los siervos de Dios, a alimentar el rebaño con la palabra de Dios, no complacer a las personas con lo que desean escuchar. Sola escritura, predicar la palabra de Dios. Solamente en la luz de la verdad de Dios, que es la escritura, podemos entender correctamente y ver la provisión de Dios para nuestra necesidad. La Biblia, por tanto, debe ser enseñada y predicada en las iglesias. Los sermones, las exposiciones, las predicaciones deben ser exposiciones bíblicas, enseñanzas bíblicas, no expresiones de opiniones de predicadores o ideas de lo que me parece. No podemos conformarnos con nada menos que con sola escritura. Es la palabra de Dios la que necesitamos en nuestros púlpitos. Tenemos iglesias, David, iglesias que sufren de enanismo. Iglesias que sufren de enanismo a causa de que su fuente de alimentación no es la palabra de Dios. Y sustituyen esto con tradiciones culturales, que hay muchas,
y experiencias humanas, las cuales lamentablemente son puestas al mismo nivel de la palabra de Dios. Y esto es malo, no es bueno. Cuando esto ocurre, cuando esto pasa, cuando esto es así, cuando una iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios, en la sola escritura, y por la palabra de Dios, en la sola escritura, se produce una regresión al infantilismo. O sea, dicho en un lenguaje más sencillo, en vez de ir para adelante, vamos para atrás como el cangrejo. En vez de madurar, nos infantilizamos cuando una iglesia está fundamentada de esta forma. Por eso dice el Señor a alguna iglesia, aunque después de tanto tiempo ya deberíais ser maestros, todavía es necesario que se os vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Había pasado el tiempo, pero no habían madurado, sino que habían ido al contrario, hacia atrás. Y eso sucede cuando en una iglesia no se predica sola escritura, la sola palabra de Dios. La iglesia no puede simplemente ser un centro de atención al cliente que ofrece una religión a medida y un catálogo de espiritualidad para acomodar las conciencias fuera de la palabra de Dios. No, señor, sola escritura, una vez más. Debemos de ceñirnos a las escrituras, porque es la única autoridad en la iglesia. La única. En la iglesia no hay más autoridad que la palabra de Dios. Y lo que voy a decir ahora quiero que mis consiervos lo entiendan. Los siervos de Dios no somos la autoridad de la iglesia. Uy, hermano, ¿qué dices? ¿Sí? ¿Me vas a entender? Los siervos de Dios no somos la autoridad. Nosotros ejercemos autoridad, que es distinto. Pero la autoridad es la palabra de Dios. Nosotros ejercemos autoridad como un juez ejerce la ley, pero el juez no es la ley. ¿Lo entendemos? Así que nosotros no somos la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Ella es la única autoridad en la iglesia. Una vez más, sola escritura. Sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia de hoy, David, se deben a una desviación de la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante, como los testigos de Jehová, que no creen en Cristo como Dios, o terminan sumándole a Cristo otros intermediarios, como practica la Iglesia Católica. La sola escritura nos lleva de regreso a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Necesitamos, David, hermanos que nos escucháis en esta noche, una nueva reforma. Necesitamos una nueva reforma. ¿Sabéis ese lema? Yo sé que tú eres un buen estudiante y hay unas palabritas en latín que dice Ecclesia reformata semper reformanda. ¿Sabe lo que significa? La iglesia reformada siempre está en un proceso de reforma. Es decir, la iglesia reformada siempre se tiene que estar reformando. Porque eso es verdad. La iglesia siempre tiene que estar mirando, siempre tiene que estar reformándose. Pero hay algo que nos olvidamos y que eso no lo citamos, porque la frase no está completa en iglesia reformada siempre reformándose. Hay algo más importante que es lo que sustenta toda esa idea y que muchas veces lo pasamos por alto. Y es esa frase que termina en latín, es secundum verbum Dei. ¿Qué significa esto? Significa que según la palabra de Dios, la iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que siempre nos está reformando. O sea que aunque parezca que estamos siempre completos, hay cosas que tenemos que ir mejorando, como en base a la palabra de Dios. Así que podríamos decir, Ecclesia reformata, sempre reformandum, es secundum verbum Dei, según la palabra de Dios. Eso es lo que da sentido a esa frase tan famosa
de la Iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose. Sí, pero conforme a la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos así, de acuerdo a la palabra de Dios, en conformidad a la palabra de Dios, en vez de ser una reforma, sería una deformación, no una reformación. Cuando intentamos reformar algo sin la base de la Escritura, en vez de reformar, lo que hacemos es deformar. Porque todo lo que el hombre mete fuera de la palabra, fuera de la sola Escritura, lo deforma. Pero cuando la Escritura es la base, cuando la Escritura es la que nos gobierna, cuando la Escritura es la que nos lleva, entonces sí estamos reformando la Iglesia conforme a los parámetros bíblicos. Y por eso es necesario, hermanos, tener la Escritura para que la Iglesia vaya progresando y para que examinemos todo lo que hacemos a la luz de las Escrituras. Y para que rechacemos cualquier voz, cualquier idea o cualquier propuesta eclesiástica que no cuadre con la palabra de Dios. Sola Escritura, una vez más. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar este principio de sola Escritura, sino también proclamarlo de una manera que garantice que esto sea pasado de generación en generación. Sola Escritura. Por tanto, afirmamos que las Santas Escrituras deben de ser recibidas como la absoluta palabra de Dios. Negamos que las Escrituras reciban su autoridad de la Iglesia, de la tradición o de cualquier otra jerarquía, se llame como se llame, o de cualquier otra fuente humana. Afirmamos que las Escrituras son la suprema norma escrita por la cual Dios enlaza la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está bajo la autoridad de las Escrituras. Afirmamos que la palabra escrita es en su totalidad la revelación dada por Dios, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, están expresamente expuestas en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse ni por nuevas relaciones del Espíritu, que el Espíritu me ha revelado, que el Espíritu, ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por tradiciones de hombres, ya sea culturales o de cualquier otro nombre o índole. La obra del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede desligarse de la Escritura nunca. Nunca. El Espíritu nos habla en maneras que son, no nos habla, hermanos, de una manera que es diferente a como nos habla la Escritura. Algunos quieren poner a la Biblia en contra del mover del Espíritu. Eso es una equivocación, es meter en un brete a una misma persona. Porque el mismo Espíritu que fue el que hizo la Escritura es el Espíritu que habita en ti y en mí. Y ese Espíritu no se puede pelear en un brete, que es más el Espíritu o la Escritura, pero sí es lo mismo, tenemos que llegar a entenderlo. Pero nunca, nunca el Espíritu va a actuar independientemente de la Escritura. Así que la Escritura tenemos que entenderla como la norma de fe para el cristiano. Fuera de la Escritura, nunca hubiéramos sabido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra bíblica y no la experiencia espiritual, hermanos, es la prueba de la verdad. Nuestras experiencias son buenas, pero mirad, en los sentimientos que residen en el alma son muy fluctuantes. Hoy puedo estar arriba y mañana estoy abajo. Entonces, los parámetros emocionales de mi alma no son una guía infalible, pero la palabra de Dios sí es infalible, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, la sola Escritura, en el día malo de mi vida, ella va a permanecer ahí, inmutable, pero en el día bueno de mi alegría, ella va a permanecer inmutable. Qué sabio es Dios, David, que no ha dejado a nuestro propio arbitrio el conocimiento de Dios, sino que lo ha dejado escrito en su santa y gloriosa palabra de Dios. Y a esa sola palabra, esa sola Escritura,
es la que tenemos que tener en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Gloria al Señor. El principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que se afirma y en todo lo que se implica. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Por tanto, quiero finalizar. Sola escritura nos señala nuevamente al Dios que siempre habla de verdad, que nunca se contradice a sí mismo y que siempre ha comprobado ser confiable. Confiable para todos nosotros. Sola escritura. Una verdad que los reformadores, hermanos, junto con las otras 4 solas, establecieron que forma los lemas de nuestra fe, los lemas de lo que creemos. Porque yo creo que aquí, en cuanto a esto, no hay ninguno de los que aquí estamos que estemos en contra de esto que estamos exponiendo. No me importa el color de la denominación, seamos pentecostales, bautistas o cualquier otra denominación evangélica, estoy hablando, que estaremos todos de acuerdo en todo esto que acabamos de exponer. Sola escritura como base fundamental, sola gracia, sola fe, solo Cristo, y todo esto para la gloria de Dios. Porque nunca entenderemos en darle la gloria a Dios, sino es con el conocimiento de las Escrituras. Aquel que conoce las Escrituras se convierte en un verdadero adorador, porque sabe a quién le está adorando. Qué malo es, hermanos, no adorar a quien no se conoce, ¿verdad? Pero cuando adoramos a quien conocemos y la Escritura nos dice quién es a quien adoramos, todo esto cobra un sentido, todo esto cobra una grandeza, todo esto tiene una guía, todo esto tiene, queridos hermanos, una estructura. Sola escritura, sola escritura. No solo tú con tu Biblia, atención, que yo no estoy defendiendo a los guerrilleros que cogen su Biblia y dicen ya no tengo necesidad de iglesia, no estoy hablando nada de eso, atención, porque la misma escritura, como he dicho anteriormente, ella me está diciendo lo que es la iglesia, que no debemos de dejar de congregarnos, que hay que considerar a los siervos, que Dios ha establecido ministerios para el desarrollo de la iglesia. Todo eso es bíblico, pero no lo creemos de forma independiente, lo creemos porque lo dice la Escritura. Pero nuestra norma de fe es las Escrituras. No creemos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Hoy necesitamos mirar hacia atrás, David y hermanos que me estáis escuchando. Necesitamos mirar un poco hacia la historia para no ir cayendo en los errores que están sucediendo a nuestro alrededor. Yo termino como comencé. Hoy en día hay mucha deseo de estudiar catología. Maravilloso. Estudia catología porque eso es bíblico y está muy bien. Pero, queridos hermanos, muchas veces estoy viendo que la escatología está sirviendo, en algunos casos, no digo siempre, para unas disputas y unas, digamos, controversias y poco estudiamos lo que es historia, poco estudiamos lo que ha sucedido, poco estudiamos los cimientos fundamentales. Y sin lugar a dudas, la sola escritura es un cimiento estable, incluso para estudiar escatología, para estudiar cristología, para estudiar esos temas que son tan atrayentes, que nos gustan mucho y que son bíblicos, por supuesto. Pero si no tuviéramos la escritura, nos quedaríamos en un vacío. Así que, David, esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con todos vosotros. Sola escritura. No te olvides nunca de la palabra de Dios. Sola escritura. Sobre otra cosa no podemos edificar. Edificamos sobre la sola escritura. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo lo estaba escribiendo por ahí. La verdad que me he estado gozando. Ha habido unos momentos que me he quedado así embelesado, escuchándote, dándome un gozo grande. A mí es algo que me encanta cuando empezáis así y dais la gloria y le dais la primacía a las escrituras.
es como un salto, un pellizco que te da en el alma, ¿vale? Y pues por eso me queda así un poquito, pero he estado gozando, de verdad. Eh, si es que ya, no, ya me has desencajado, ya no sé ni preguntar. Bueno, hermano, si alguien tiene alguna preguntita, por favor, yo se las pongo. Eh, Mira, José, Dime. ha habido algo que has dicho que me ha gustado mucho, que dice que, como hablaste la otra vez de nuestra suficiencia de las escrituras, y hoy solo escritura, y va muy pegado, y decías que el cristiano o el hijo de Dios solamente tiene la obligación de estar conformándose con las escrituras, ¿no? Ujú, Entonces, hay, porque mira, hay un tema que es una frase que se va diciendo mucho, ¿vale? Es una frase bueno, yo lo he escuchado muchas veces, hermano, no sé si los que me estáis viendo no lo habéis escuchado, pero yo, un servidor que está aquí, sí. Hay gente que te dice que que Dios es más grande que la Biblia. Y entonces, claro, como es más grande que la Biblia, tú no te puedes solamente conformar con las escrituras, porque si no, como que estás rebajando la persona de Dios. ujú. ¿Qué podrías decirnos? Porque es una argumentación falática, es una falacia todo. Porque Dios no puede ser más grande de lo que su palabra dice. Vamos a ver, la misma Biblia dice que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Que me diga alguien qué más que eso puede ser Dios. Si es omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar, que tiene todas las capacidades habidas y por haber, ¿cómo puede ser Dios más que eso? Dios es lo que dice que es. Dios no es lo que yo creo que es, ni lo que tú crees que es. Dios es lo que Él dice que es. Por eso Él ha tenido que revelarse a nosotros en su palabra y decirnos lo que es. Y en su palabra Él nos dice que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo puede. Que me diga alguien cómo puede ser alguien más que eso que dice. Eso es imposible. Eso se utiliza con una idea de que la Biblia quede un poco relegada porque yo busco a algo más superior. O sea, Dios es más que la palabra. Pues me vais a perdonar, pero no. Dios no es más que su palabra. Dios es lo que dice que es. Y no creer a lo que Dios dice de sí mismo es no creer a su palabra. Y yo no puedo creer en Dios sin creerle a Dios. Por tanto, como le creo a Dios y creo su palabra, que es lo que Él me dice, Dios no puede ser más de lo que Él dice que es. Eso está claro. Bueno, yo creo que es claro lo que ha dicho el hermano, el expositor en esta noche. Os lo vuelvo a decir, si alguno tiene alguna preguntita del tema, por favor, ponerla y se la traslado al hermano. El Cacho dice que no ha podido, que no ha podido asistir en directo, pero la exposición de nuestro hermano maestro, amigo mío, pero la disfrutaré en diferido. Dios te bendiga mucho, tío Cacho. Un abrazo, Cacho, compañero. El Ángel Manzano, un abracico grande. Dios te Un bendiga abrazo, mucho. compañero. Claro está, nosotros seremos porque, bueno, yo creo que preguntas, nada, si es que de Sobre verdad ese que concepto que hemos dicho, David, de que hay algunos que, vamos a ver, hay algunos que le tienen, no sé, a la Biblia, intentan de huirle como que la Biblia, no sé, y buscan, claro, algo más trascendente, Dios. Pero hermanos, ¿os habéis parado a pensar que cuando la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene, mirar qué importancia tiene que Cristo se presenta como el verbo, como la palabra? Todas las cosas creadas han sido por su palabra. Cristo, el verbo encarnado, la palabra de Dios escrita, es lo más parecido que hay. ¿eh? Cristo y su palabra.
No hay un Dios superior al que se revela en las Escrituras. Las Escrituras nos relatan al Dios verdadero. Es por las Escrituras que encontramos a Jesucristo. Si apartamos las Escrituras, ya no sabemos quién es Cristo. Es en las Escrituras donde vemos a Cristo. Es en las Escrituras donde vemos la creación. Es en las Escrituras donde a Dios se le pone en el lugar que tiene que ponerse. Porque las Escrituras no es solamente, escucharme, no es algo que el hombre se ha inventado, que no es eso. Las Escrituras es la revelación de Dios, lo que Dios es y cómo se ha revelado. Así que no podemos decir que Dios es más que su palabra. No, Dios es lo que dice que es en su palabra. Ni más ni menos. Es así de claro, así de nítido y así de diáfano. Y espero que lo entendáis, porque hay silogismos y hay frases hechas que a lo único que llevan es como a despegarse un poco de la escritura, ¿no? No, es que yo creo en un Dios más trascendente que la palabra. No. Muy bien. De todas maneras, conforme la exposición que ha hecho, yo puedo exigirle a alguien, ¿verdad, José? Y si no, corrígeme, ¿vale? Yo puedo exigirle a alguien que se cuadre con las escrituras, que se conforme su pensamiento y su vida conforme a las escrituras. Ahora bien, yo no me puedo enfadar con alguien por exigirle de creer más allá de las escrituras. Correctísimo. ¿Vale? Así es. Así es. Yo No, puedo en una iglesia establecer unas normas bíblicas y hay unas normas que no son bíblicas. Por ejemplo, voy a explicarme. ¿Cuántos días en la semana podemos hacer cultos? Eso no es una norma bíblica. Hay iglesias que lo hacen todos los días, hay iglesias que los hacen 2 veces o 3 a la semana, hay iglesias que pasan la Santa Cena una vez al mes, hay iglesias que la pasan una vez a la semana, nosotros la pasamos todas las semanas. Entonces, vamos a matizar la diferencia entre lo que es una norma que se puede respetar dentro de una denominación y lo que es una norma bíblica, que hay una diferencia. Ahora, nosotros deberíamos de ser siempre lo más apegado a las escrituras, incluso en lo más mínimo. En lo más mínimo. Pero entiendo que no hay un parámetro exclusivo como para poner un horario de culto. Hay hermanos que les puede venir bien a una hora y otro. Y si yo estoy, por ejemplo, en Filadelfia, pues tengo que respetar esos horarios. Ahora, mira, hermano, es que eso no es bíblico. Vamos, pero que es que tampoco es bíblico poner las 7 a las 8. Es que ahí Dios no se mete. No estamos hablando de eso. Ahora, en lo que atañe a la regla de conducta y fe, a mi conciencia, ahí la denominación no puede entrar. No puede entrar. Ninguna denominación puede entrar. Eso es, ahora, puede entrar con los parámetros bíblicos. Por supuesto, cuando hay una base bíblica, la denominación dice esto, por supuesto que claro que sí. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? Que a veces han habido normas que son como normas de conciencia y como que algunas denominaciones las han puesto, pero si son de conciencia, claro, a veces la denominación lo ha puesto porque hay gente como que no tiene conciencia, entonces las pone ocupando el lugar que nosotros deberíamos de ocupar como cristianos. Pero en realidad la base tiene que ser bíblica, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando hay una base bíblica, cuando hay una norma que está basada en la escritura, eso se tiene que obedecer sí o sí. Cuando hay una norma que no nos ata la conciencia, porque es una norma denominacional, yo puedo someterme a esa norma. Me someto porque estoy en una denominación donde tiene unos parámetros para el buen hacer y desarrollo de cada movimiento religioso. Y si estoy en ese movimiento, tendré que respetar esas normas, aunque algunas de ellas no estén en la Biblia, atención, pero no atañe a mi vida, a mi conciencia, a mi espiritualidad. Son normas para que podamos entenderlo. Lo que es, digamos, doctrina fundamental y doctrina general, ¿vale? Puede haber
diferentes puntos de divergencia, pero no es una imposición. Ahora, cuando es una cosa, algo que no tiene base bíblica y se me quiere imponer por la fuerza, como si mi salvación dependiera de eso, ahí ya estamos yéndonos del lugar. No estoy obligado a guardar eso. Me han hecho una pregunta y es verdad que le hemos dicho así y claro, y el hermano nos ha preguntado por claro, no sabe el... Solo escritura, sí, porque ya la has explicado, pero prima escritura, ¿qué es? Lo hemos tocado anteriormente. Es como una especie de respuesta católica, que la escritura sí, ciertamente, tiene su importancia primaria, pero no es toda la importancia, que hay que añadir también la tradición de la Iglesia y todo lo que eso conlleva. O sea, es prácticamente una respuesta católica. Prima escritura y sola escritura no es lo mismo. Sola escritura es un lema de los protestantes. Prima escritura tiene más bien su origen en el catolicismo, donde dicen que a la par de la escritura también hay que añadir la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia y todo ese largo etcétera que toda esta noche estamos compartiendo, que nosotros no aceptamos, por supuesto. Mira, tengo ahí una pregunta que es de mi primo Michael, Dios te bendiga mucho, de Navarra. Dice, en la palabra, en la, a ver, en las palabras hay más grandes que otras palabras. Ejemplo, cuando lo dice Jesús de primera persona, tiene un valor añadido o, o cuando lo dice, que cuando lo dice otra persona. No, en cuanto a inspiración, rápidamente, no. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Las que dijo Jesús y la palabra, como dijo el otro día un hermano donde estuve compartiendo en su iglesia, el hermano Robert, que dijo, y lo dijo muy bien, desde el principio hasta el amén, toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, no hay ninguna palabra que tenga menor grado, menor inspiración, menor autoridad, es toda. Cuando dice toda en Timoteo 3.16, creo que es, 2 Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios. Ese toda es toda, es toda. No tiene ninguna otra más o menos autoridad. Ahora, hay que entender las diferentes clases, ¿no? de escritura. Las palabras del Señor, sea poesía, sea narrativa, sea profético, sea histórico, pero toda la escritura es inspirada. Porque si aceptamos con un grado de mayor inspiración las palabras de Jesús solo, diríamos que hay diferentes niveles de inspiración en la escritura. Y esto no es así. O sea, es toda la escritura, es inspirada por Dios. Toda. Bien, yo creo que, hermanos, si no hay más preguntas, porque yo creo que hasta aquí, de todas maneras, yo es que iba a preguntarte por si podía tener yo experiencias que fueran más allá de las escrituras, pero ya te he oído antes, ya has estado en la exposición hablando Sí de puedes que tener, vamos a ver, David. Cuando algunos hermanos me hacen preguntas como, vamos a ver, entonces Dios no me puede hablar a mí personalmente y, claro, atención, estamos en un movimiento pentecostal, donde nosotros creemos en los dones del Espíritu y todo ese largo etcétera. Y yo siempre le digo, por supuesto, que Dios puede hablarte a ti y a mí. Ahora, Dios me puede hablar a mi corazón, pero lo que Dios me hable es para mí, es algo subjetivo, para mí. Lo que no puedo hacer es que lo que Dios me hable a mí, yo lo quiera imponer como doctrina. Eso no puedo hacerlo, porque solamente es la escritura la que tiene esa capacidad y ese canon está cerrado ya. O sea, si yo estuviese recibiendo revelaciones de todo lo que me habla Dios y pudiese ponerlo como doctrina, como bien dijo ayer el hermano José, ¿no? Entonces el canon estaría abierto. Todo lo que yo voy recibiendo, pues lo puedo ir agregando. O sea, Dios te puede hablar a nivel particular. A veces has salido a la calle y has tenido, no sé, la voz del Espíritu que te ha dicho, no hagas esto o no hagas aquello. Tenemos un Dios vivo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso está claro.
pero esas experiencias yo no las puedo trascender a que se puedan hacer normas y doctrina en la Iglesia. Esa es la diferencia. Para norma y doctrina y regla de fe solo es la palabra de Dios, la Escritura. No hay otra cosa, la palabra de Dios. Claro, yo te decía porque estamos de acuerdo que claro que el Señor puede hablarte y puedes tener experiencias, pero me refiero, y claro, es evidente la respuesta, ¿no? Pero porque como estamos hablando de solo escritura y los parámetros de la Biblia, a mí el Señor no me puede hablar algo que vaya en contra de la escritura. Porque yo puedo, es que, claro, hay muchas veces, ¿vale? Y lo digo así, llanamente, y de buena de esto para poder seguir conversando, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo no puedo tener una experiencia que vaya en contra de la escritura y encima luego después decir la frase esa de, por ejemplo, no es que Dios es más grande que la Biblia. No, nos sujetamos y Dios habla conforme las escrituras, ¿verdad, José? Es así, es así. Mira, pregunta a mi compañero, administrador del canal, Eleazar, dice, cuando se dice toda la escritura es inspirada, ¿se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no estaba canonizado? Cuando en Timoteo se le dice toda la escritura es inspirada por Dios, ciertamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Porque el verso anterior a Timoteo le dice que tú has aprendido desde niño las escrituras. Ahora bien, el canon todavía no estaba cerrado. Ahí estaba haciendo referencia a las escrituras antiguo-testamentarias, por supuesto. Pero el apóstol Pedro nos habla y nos dice y pone al mismo nivel los escritos de Pablo con las escrituras antiguo-testamentarias. Dice, cosas en las cuales os escribió nuestro amado hermano Pablo, que hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para la perdición de sus almas, como las otras escrituras. Y cuando las está poniendo al mismo nivel los escritos de Pablo y, por supuesto, todo lo que es el Nuevo Testamento, al mismo nivel. Ahora, específicamente en la época que Pablo escribe ahí a Timoteo, es verdad que al hablar de escrituras, estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Todavía no se había cerrado el canon. Aunque ya circulaban algunas escrituras, ya circulaban, eh, aunque el canon no estaba completo, pero ya había sido, algunas ya circulaban, pero ciertamente haría referencia más bien al Antiguo Testamento. Porque a Timoteo le dice desde niño has aprendido, y cuando Timoteo era un niño, está claro que todavía no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento. O sea, eso está claro. Claro, lo que sí que es verdad, por ejemplo, en el libro de Hechos hay un ágrafo que es hablando, como dice nuestro Señor Jesucristo, mejor es dar que recibir. Y Es correcto. tenían ellos en la mente lo que eran las palabras de Cristo como Porque verdad. ya había algunos escritos circulando, Claro, pero no estaba cerrada toda la escritura, o sea, no estaba cerrado, que es lo que acabo de decir. sí, Habían sí, algunos escritos como eso que acabas de mencionar, que ya estaban circulando algunos escritos. Pero, por ejemplo, la segunda de Timoteo, que es la que estamos citando, no estaba escrito porque la estaba escribiendo. O sea, todavía no estaba cerrado. Está claro. mira, Antonio El Para, de Lería, Dios te bendiga mucho, siempre está por aquí y, y nada, la otra vez escribía que estaba aprendiendo y eso para nosotros es una bendición escuchar esas cosas. Mira, esa te la respondo yo y voy a la siguiente pregunta. Cuando dice sobre la escritura, pero eh, la Trinidad no está como, vale, la Trinidad no está en lo que es como nombre, como tal, pero sí que está implícito en las escrituras y de ahí que se saca ese nombre. Tampoco está, por ejemplo, la palabra omnisciencia como tal, no está. Búscala, no está, no existe. Pero bueno, leemos la Biblia y entendemos que Dios es omnisciente. Tampoco está la palabra Biblia, pero gloria a Dios, entendemos que tenemos una Biblia. Y así, pues muchas más cosas, ¿vale? Tampoco está la unión hipostática, pero entendemos lo que es que Dios era todo hombre, todo Dios y todo hombre. Y así muchas cosas más, ¿vale? Dios te bendiga mucho, compañero. A ver, hasta las profecías se tienen que Mira, ves el tío Cacho. Hasta las profecías se tienen que remitir
a las escrituras, los sueños, las visiones también. Todo con el prisma, con la medida de las escrituras, no se puede salir de allí. Es que yo sé que parece, no sé cómo decirte, parece como que es algo normal, algo que tendría que ser normal, que no tendríamos ni que por qué decirlo, José, porque tendría que ser algo ya de innato, ya de decir, la- eh, todo se tiene que cuadrar con las escrituras. Pasa que hay muchas veces que el que los cuadriña y el que lo pone con las escrituras, enseguida te dicen que no, que Dios es más grande y te empiezan a decir cosas así. Y por eso te he hecho la pregunta. Pero bueno, ya has respondido. Eh, Hermanos, alguna preguntita más y si no le dejo al hermano ya que descanse. A ver lo que gira a ver, porque se dice relación fuente de poder, se ha dicho toda la vida. Es extrabíblica. Hay alguien también que ha dicho por aquí, a ver, que es que le he visto antes y me le he quedado, pero entonces cuando... No, hermano Rubén, Dios te bendiga mucho, ¿vale? Nosotros no nos metemos en estas cositas, pero sí que te digo que cuando alguien dice que tiene una revelación es porque no ha cogido bien el vocabulario, ¿vale? Pero su intención real, supongo yo, ¿vale? Que tiene que ser que ha tenido una iluminación, que Dios, el Espíritu Santo, al leer, a orar, tenemos el Espíritu Santo, que eso sí que es verdad, claro que sí. Cuando tú te esfuerzas y quieres estudiar y tú te quieres someter a su palabra, viene el Espíritu Santo y te da muchas veces un pellizco que tú de otra manera no lo habrías visto. Entonces, claro, eso sí, pero claro, que alguien diga que tiene una revelación, pues lo que ha dicho antes el hermano José y el José que estuvo ayer, ¿vale? Revelación, ya está. ¿No, José? ¿Algo que decir? Correctísimo. De las tres acciones que tiene el Espíritu Santo, que es la revelación, la inspiración y la iluminación, dos de ellas ya no están. O sea, ni la inspiración ni la revelación. Dios ya reveló todo lo que quiso y ya inspiró todo lo que tuvo que inspirar. Ahora solamente tenemos la iluminación de aquello que ha sido revelado e inspirado. Así que cuando algún hermano, en el caso de Rubén, que dice que cuando un pastor dice desde el púlpito me ha dado una revelación, entiendo que es un error de frase. Lo que él quiere decir es que Dios le ha dado una idea, que Dios le ha iluminado, que Dios le ha dado una visión, vamos a decirlo, de una administración o de lo que sea. Es un error de vocabulario, un error de frase, un error de comunicación, pero no lleva implícito, digamos, lo que es el concepto teológico de esa palabra. Muy bien. El José de Valladolid, el bibliólogo, Dios te bendiga, dice, bendiciones David y José Argentino, un abrazo. Un abrazo, José, maestro. Bien, a ver, esto es así. Hay gente que comenta que Roma añadió y quitó textos a la escritura. A ver, es un... Bueno, pues hermanos, hasta aquí. Yo creo que está... Pues claro, como decía el hermano al principio, a todo lo que nos has añadido ahora, nos ha invitado, has visto que está diciendo de solo escritura, pero en el principio nos ha dicho que es muy bueno y conveniente, ¿verdad, José? Estudiar historia de la Iglesia, Así ¿eh? es. Que no como solamente como norma y como sobre todo tiene que estar por encima de las escrituras. Pero claro, porque mira, el otro día recogí una frase de Martín Lutero y me gusta porque mira, hace referencia a lo que estamos hablando. Mira, dice, pido citas bíblicas, pero Eck me ofrece citas de los padres. Pido el sol y él me muestra linternas. Le pregunto, ¿dónde está tu fundamento bíblico? Y él me cita a Cirilo y Ambrosio, con todo respeto para los padres. Yo prefiero la autoridad de las escrituras. Yo creo que viene al caso y la verdad que me gustó mucho y me lo guardé aquí. Pero lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que sí, que se lean lo que son los padres de la iglesia, que se lea historia, ¿verdad, José? Así es. Así es. La historia es un seguro para no cometer los errores que ya se cometieron. No podemos olvidar la historia. Si olvidamos la historia de la Iglesia, estaremos
propensos a volver a cometer los errores que si hubiésemos visto estudiando la historia de la Iglesia no los hubiéramos cometido. Por tanto, eso es una asignatura obligatoria para todos aquellos que quieren estudiar la palabra y que quieren andar en lo correcto. Mi ánimo es que no solo estudiese escatología, atención, no estoy diciendo que no se estudiese escatología, que no solo estudiéis escatología, porque estamos muy preocupados por el porvenir y nos olvidamos mucho del pasado. Ser profetas, pero al revés también. Mirar hacia atrás, que eso es importantísimo. Mirar lo que ha sucedido en la historia y en la historia teológica de la Iglesia, en la teología histórica de la Iglesia, para poder entender y dar sentido a muchas cosas que si no, no entenderíamos. Así que el equilibrio siempre es bueno, aunque hay áreas donde Dios te puede mover por tus tendencias a decir, bueno, yo estudio escatología porque es un área donde, y de hecho hay hermanos que son expertos en escatología, hay otros hermanos que son expertos en cristología, pero estoy seguro que aunque su tendencia sea mayoritariamente esa, ellos no se olvidan de hacer el equilibrio de tener que estudiar todas las asignaturas bíblicas porque son las que nos darán un equilibrio y nos darán realmente una verdadera visión de lo que es la doctrina en general, no solamente lo escatológico. Y mirad, os voy a decir más todavía. En cuanto a escatología, si algún hermano se equivoca, a mí me trae sin cuidado, sinceramente. Amilenarismo, posmilenarismo, pretribulacionismo, dispensacionalismo. Creo, mi postura es dispensacionalista, pretribulacionista, es lo que creo. Pero si un hermano dice algo diferente, mirad, en escatología, y si estamos todos equivocados, ¿qué? O sea, escatología es un área donde hay muchos hermanos en la fe que creen lo contrario, que cada uno puede tener un punto de vista diferente y por eso no me voy a rajar los vestidos. Y voy a decir, estás en falsa doctrina. No, atención, es un área donde las personas pueden tener unos puntos de opiniones diferentes y no por eso dejan de ser mis hermanos. Pero hay otras áreas que son fundamentales, que es doctrina fundamental. Ahí sí que no podemos, hermanos, tener diversidad de opiniones. La historia de la Iglesia ya es la que es. El porvenir todavía está en la Escritura, pero se presta a muchas interpretaciones, que es lo escatológico, ¿verdad? Pero la historia es lo que hay. Y cuando leemos historia, leemos lo que hay. Es verdad que algunos incluso pueden retorcer la historia, porque es así. Algunos han dicho que la historia la presentan los vencedores como quieren. Pero bueno, hoy en día creo que hay suficiente independencia como para poder ver desde un punto neutral lo que es la historia. Y en el tema que hemos tratado hoy de la sola escritura, personas como el que te he citado, Pérez Reverte, Iñaki Gabilondo, eso no son evangélicos. Sin embargo, ellos hacen un énfasis en la importancia que tuvo sola escritura, en la importancia que tuvo la reforma para toda Europa y la cultura que tengo, porque atención, después los que emigraron a Estados Unidos incluso eran los reformadores, eran los evangélicos, eran los reformados, los que fundaron esa nación y atención, los que fundaron las grandes universidades. Las grandes universidades, las famosas universidades, fueron fundadas por los reformadores. O sea, la reforma y lo que es sola escritura abrió un abanico en lo social, en lo cultural, en lo económico, que las iglesias que estuvieron bajo el catolicismo, como he dicho, se sumergieron en la pobreza, en el analfabetismo, en un periodo donde el pueblo sufrió. De ahí las grandes diferencias que en Europa existen entre lo que es el sur, nosotros, y Holanda, Alemania. Me estaba acordando, José, de lo que estabas diciendo,
Claro que es así, ¿eh? Pero me estaba acordando porque pues antes tenemos que ver la diferencia que, por ejemplo, mientras aquí eh, se decía, por ejemplo, que el trabajo era un castigo de Dios, los puritanos y todos estos decían que era una bendición de Dios poder Total. trabajar. Entonces, claro, con esa mente, imagínate, Y esa forma de ver las cosas todavía permanece en esos países. ¿verdad? Permanece. Eso es digamos, una perspectiva muy de los reformadores, que el trabajo es una bendición. El trabajo es algo que tú honras a Dios con tu trabajo. Que no Mm, solo hay que ser pastor para darle la gloria a Dios, que tu trabajo normal del día a día, tú estás honrando a Dios. Esa es la ideología que tienen aquellas personas descendientes de ellos, los holandeses, alemanes, todos estos. Sobre esa estructura se edificó lo que es la Europa próspera, la Europa capacitada. Ahora, es verdad también que posteriormente lo que fue, lo que ya toquemos el primer día, la teología liberal, trajo un desarraigo a todos esos principios y hicieron mucho daño en Europa. Pero sobre la base de la sola escritura fue donde se fundó todos esos principios de prosperidad, de igualdad, incluso de hospitales. Atención, cuando en otros lugares, como en España, eso no existía. Y Trento, el concilio de Trento, que debería de haber sido una reconciliación, poder haber reconciliado lo que es el protestantismo con el catolicismo y que hubiera surgido una reforma, porque en realidad Martín Lutero nunca quiso una ruptura, él quiso una reforma en la Iglesia Católica, que se reformaran estos principios. Pero claro, se hizo una ruptura. Trento lo que hizo fue ya terminantemente asentar las bases de rompimiento. Por ejemplo, aquello que fue motivo de la reforma con Martín Lutero, las indulgencias, ¿vale? Trento lo afirma y lo confirma. No, las indulgencias se establecen. lo, Y de anate- hecho, las indulgencias todavía están, David, ¿eh? Eso nos ha quitado. lo anatemiza, terminan el de Trento Claro, anatemizando. aquello que fue el tesoro de méritos de Cristo, María y los santos, aquello que fue lo que dio origen a las indulgencias, eso todavía está. Hoy no se venden, pero hay que ganárselas, ¿eh? Pero todavía está en la iglesia católica. Y Trento lo que hizo ya fue sumergir en analfabetización, una incultura, en una pobreza que fue tremenda. Bueno, Fue mira, ¿qué te tremenda. parece si cerramos con una última pregunta, ¿vale? Que le he visto y se me ha quedado en la mente y no me gustaría dejarla en el tintero porque creo que es importante remarcarla un poco, ¿vale? Podemos decir que los apócrifos o deuterocanónicos, como queramos decirlo, ¿vale? Mejor apócrifos, eh, son prima escritura, Los apócrifos, sí, que si es prima escritura, sí. vamos a ver, según qué concepto, si lo miras desde todo, cuando miras el sola escritura, estás mirándolo desde, vamos, ¿me has dicho prima o sola? Prima, que si podemos considerarlo como prima escritura. Pues los católicos te dirán que sí, una fuente alternativa, pero es que nosotros no estamos de acuerdo con el prima, nosotros estamos de acuerdo con el sola, porque prima, ya te he dicho, incluye, sí, que la verdad bíblica, pero aparte, también el magisterio de la iglesia, la tradición y todo el etcétera, ¿vale? Hace como un equilibrio. Prima emana del catolicismo. Nosotros es sola escritura, nada más. Nada más que, ahora, en cuanto a la canonización, perdón, sí, a la canonización de los libros inspirados, pues, ayer creo que lo explicó muy bien el hermano José, y por eso me remito al vídeo que él ya dijo, en cuanto a, porque creo que eso está perfectamente ahí y explicado, así que
Mira lo que me dice un hermano por aquí. Decirle fecha para que se comprometa para otro tema. La verdad, Soy muy generoso, de verdad, soy muy generoso, pero la verdad es que yo soy una persona, muchas veces te lo he dicho en privado, soy una persona más bien introvertida, no soy una persona muy así, bueno, me cuesta, lo sabes, David, me cuesta, pero bueno, aquí más estamos. adelante. Más adelante. Te dejamos tiempo para que descanses y un tiempo yo sin escribirte y sin nada. No, 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 tu amistad tiene que estar y la de los hermanos también, de Te, verdad, eso no, te no dejamos implica. un tiempo. También Ahora os digo bien, una cosa, si no me achucháis y si no estás encima de yo, la verdad que me metería, los hermanos que me conocen saben cómo soy. Soy una persona que, que soy muy casero en el círculo de la iglesia, no me muevo mucho, pero necesito gente como vamos, que me mande, porque tengo un carácter que si no me mandáis, no, no me muevo, pues no. créetelo que para mí es una bendición que estés aquí con nosotros. De verdad, a mí y al Eleazar, por ejemplo, que está escribiendo por ahí, y a mí es un privilegio tenerte, sobre todo, y sé que lo he dicho varias veces, pero es que es verdad. Sobre todo por la claridad, sin dar vueltas, sin, ¿cómo se dice la palabra? Porque no quiero decirlo así tampoco muy bruto, políticamente correcto. No, eres políticamente correcto, sí, pero para la Biblia y con las cosas de Dios. Y eso se agradece, que seas así. Es que no hay más, es que cuando amas así las escrituras, y cuando te comprometes así con ellas, no puede ser de otra manera. Así que una bendición tenerte y nada, mañana hermanos tenemos, a ver que lo mire por aquí, creo que al tío Josian con, a ver, mañana primera y segunda la primera y la segunda resurrección, creo que es, ¿vale? El miércoles está Francisquín de Badajoz con angelología. El jueves está nuestro hermano Eleazar y Antonio Camacho de Barcelona con dispensacionalismo. Y bueno, y luego ya están los demás eventos, pero eso es lo que tenemos para los siguientes. Sin más, ¿qué te parece si despide usted? Y ya, A hasta mí la me próxima. dices, muy bien, yo Sí, también daros gracias antes de despedirlo, de que me hagáis llamado para estar con vosotros. De verdad que lo digo con toda sinceridad, David, eh, los hombres que citáis en estos canales son hombres de lo que estoy aprendiendo mucho y el que a mí me llaméis para estar aquí, para mí es un privilegio, es un regalo inmerecido. Os lo digo sin falsa humildad y os lo digo conforme lo siento, de verdad. Así que el estar compartiendo púlpito, vamos a decir así, con estos grandes hombres de Dios que estáis llamando, que amo, que respeto y que aprendo, para mí es un privilegio, es un regalo de Dios el estar con vosotros. Ahora, pues sí, voy a dar gracias al Señor por ese regalo que nos ha dado esta noche de estar con vosotros. amén. Querido Padre Celestial, gracias Señor, porque tú eres el que nos enseña y el que nos aprende. Gracias por la dicha de estar aquí en esta noche con mis hermanos, el Amén. que me hayas concedido ese privilegio, Señor, ese don que en realidad no merezco. Gracias, Señor, por habernos permitido estar convocados aquí hablando de tus cosas. Te ruego, Señor, que si algún hermano en mi expresión, en mi forma o en mi explicación no he sido lo suficientemente claro, te ruego, Señor, que tú le des comprensión para poder entenderlo y que quites, si he hecho algún mal a algún hermano, que quites, Señor, toda herida y todo aquello que pueda entender que no lo he hecho con ninguna maldad. Gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por tus siervos y gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada, Amén. hermanos, ya sabéis, mañana con nuestro hermano Josian y nada, y seguimos aprendiendo, que es lo importante uno de otros. Que te bendiga mucho, Un José. abrazo a todos. Bendiciones y buenas noches.